¿Cómo nos está yendo? Listo, doctor. Qué bueno. El resto, solo uno. Listo, doctor. Listo, doctor. Muy bien, Fabiana. Muy bien. Andrés. Listo, doctor. Gracias, Luis. Listo, doctor. Gracias, Kimberly. Muy bien, ya estamos. Buen número. Ya han respondido todos, ¿no? O casi todos. Sí, doctor. Ok. Sí. Bien, vamos a avanzar el tema 9, que corresponde al último tema para el segundo parcial. La siguiente aula ya es examen de segundo parcial. Está volando muy rápido el tiempo. Bien, vamos a ver el tema 9, que es electricidad, y vamos viendo la importancia del tema que nos toca ver hoy día. Cuando hablamos de electricidad estamos hablando de aquella fuerza que existe en la naturaleza y que el ser humano ha logrado utilizarlo para fines que más le convenga. De estas formas de energía existen dos. Lo vamos a conocer como la que está en forma de movimiento, que se le llama corriente, y a la otra que es estática, que está en condición de reposo. La energía eléctrica, por su naturaleza, es parte del flujo de electrones que se da a nivel de átomos. Por tanto, tenemos un elemento y tiene orbitales, cada átomo donde tiene un conjunto de electrones. Esos electrones son responsables de la electricidad. Por tanto, el flujo de electrones es lo que llamamos electricidad. Y tiene carga negativa. Por lo tanto, esa carga negativa es la que nos proporciona esa energía que necesitamos. Pero también hay energías de carácter positivas y eso está con el denominado protón, que está al interior de átomo, que corresponde a ser el núcleo. También junto a ellos está un neutrón que no tiene carga, que hoy en día se dice que no tiene carga, pero ya la ciencia ha estado avanzando y dice otras cosas. Pero mientras no haya nada
puntual trabajar este tema, seguimos con las teorías que ya están establecidas. Cuando hablamos históricamente de la energía, nos vamos a hacer un poco de referencia para poder entender que el ser humano es altamente dependiente de la energía, especialmente si tenemos que trabajar. La medicina está ligada muy profundamente a la energía. Si no hubiese energía, estaríamos retrocediendo a la época de piedras, donde no se podía hacer casi nada. El médico necesita para diagnosis energía eléctrica para ver los rayos X, para ver resonancias magnéticas, para ver ecografías, para realizar cirugías, para pedir laboratorios de pruebas sanguíneas, de y otras pruebas que tienen que realizarse, para ver tomografías y demás formas de visualización que permita identificar lo que debe corresponder para hacer un diagnóstico médico. Por lo tanto, esa dependencia de energía está marcada en los seres humanos. Y eso ha hecho que, en función del tiempo, la electricidad se haya convertido en el auxiliar número uno del trabajo de un profesional, especialmente de la medicina. Existe una forma de energía que se la conoce con el nombre de electrostática. Esa es la energía que está en reposo. Es la energía que no se mueve, la que se acumula, la que está presente en todo objeto, especialmente los seres vivos, en este caso. Se manifiesta cuando llega a una carga excesiva y que tiene que ser disipada. Y eso lo sentimos cuando damos la mano a las personas o tocamos objetos metálicos, salen chispas de ese contacto. Por lo tanto, puede causarnos un poco de gracia o hasta algunas molestias por ese choque eléctrico que hemos sentido. Por lo tanto, esa es la forma de energía eléctrica que está en reposo y se la denomina electrostática. Este tipo de energía pues ha sido utilizada y se la sigue manejando en la industria para poder fabricar, diseñar elementos de uso doméstico e industrial. La acción principal que tiene la energía, ya sea eléctrica o electrostática, son sus cargas. Hay energías que son positivas y otras energías negativas. El proceso de atracción se va a dar cuando existen cargas diferentes. En este caso, positivo con negativo se atraen, pero sí va a haber un rechazo entre cargas iguales. Positivo con positivo no hay unión. Negativo con negativo tampoco hay unión. Solo hay unión cuando existe positivo negativo. Por lo tanto, esa es la ley de la física y que está plasmada en la capacidad de las energías que conocemos como fuentes cargadas de potencia. La acción que se puede esperar de la energía eléctrica va a depender de eso mismo, de cómo están cargados, de forma positiva o de forma negativa. Por lo tanto, el nivel de atracción va a depender de qué se está haciendo con eso. Son positivo, no va a haber unión. Positivo con negativo sí se va a haber unión. La fuerza que genera la energía eléctrica fue estudiada, calculada por un investigador que se llama Coulomb, el cual le han dado su nombre, y determina la fuerza de atracción y repulsión que dan de forma puntual las cargas eléctricas. Por lo tanto, hay toda una ciencia detrás de estos conceptos que lo estudian otras especialidades profesionales.
Cuando hablamos de carga eléctrica, es nada más conocer esa energía, esa potencia que será denominado Coulomb, que equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Esa es la cantidad de electrones que hace a una carga eléctrica denominada Coulomb. Pero cada carga de electrón es nada más que 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Las conversiones necesarias que se tienen que hacer es de dominio de otras especialidades profesionales. Cuando hablamos de corriente eléctrica, es esa fuerza de energía de electrones que va circulando continuamente, no para. Por lo tanto, el movimiento se realiza a través de elementos conductores. Y esos elementos conductores normalmente son metales. Y estos metales tienen una disposición particular que están alineados de forma simétrica, paralela, homogénea, para poder hacer el proceso de transferencia de electrones de un átomo a otro con la velocidad necesaria. Los no metales no son aptos para la transferencia de electrones, por lo tanto no se los utiliza como conductores de energía. ¿Qué podemos conseguir con la corriente eléctrica? Pues podemos hacer la producción de calor. En temporadas de inviernos hay países donde la baja de temperatura es extrema y necesitan calentadores. Por lo tanto, la energía eléctrica ha estado siendo utilizada para producir calor. También en laboratorios se usa para poder hacer la diferenciación o separación de ciertos componentes moleculares o atómicos de estudio para hacer comparaciones, para hacer, agrupamientos específicos para poder identificar ciertos materiales o elementos de investigación. Efectos luminosos lo vamos a encontrar en las casas, en las oficinas, en los lugares de trabajo. Es la luz, el foco, que conocemos vulgarmente, y es la que nos da la luz para poder observar cuando nos toca estar en la oscuridad. Y también se puede hacer un efecto magnético con la corriente eléctrica y que es de amplio uso en la medicina en este caso. También vamos a hablar de intensidad de corriente, que está en función de una unidad de tiempo y la intensidad de corriente eléctrica como carga establecida. Esto ya lo hemos visto, que carga eléctrica es un Coulomb y está en función del tiempo, se la denomina amperaje, y este amperaje, pues, para quienes no lo saben, la cantidad de amperajes es la que causa esa potencia de la energía eléctrica. En las casas, en las familias o en los hogares unifamiliares, está de 5 a 10 amperajes que debe estar. Más arriba de eso, pues ya es un factor dañino, mata a las personas o a cualquier ser vivo. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado y hay que evidenciar que los amperajes que tenemos instalados en nuestros departamentos, en nuestros domicilios, estén dentro de 5 a 10 amperajes. Si es por encima, por alguna razón que hayan solicitado o les hayan instalado, pues es un peligro latente ahí, en casa o en departamento. También vamos a hablar de la corriente en dos formas que se las conoce, de forma continua y de forma alterna. La continua es esa energía que está siendo conducida por elementos metálicos y distribuidos en todas las ciudades a través de cables que están en las afueras, en las calles, y eso es nada más que la energía eléctrica de forma continua, corriente continua. Y algunos equipamientos industriales precisan de esa forma de energía continua para estar funcionando. También existe la corriente alterna. Esta corriente alterna es la que nos va a permitir
dinamizar todo aquel equipamiento que tenemos en casa. En la casa tenemos equipos como celulares, teléfonos, microondas, cocinas y todo cualquier tipo de electrodoméstico que exista funciona con corriente alterna. Lo mismo en las oficinas, en centros hospitalarios, corriente alterna, a menos que sea un equipo especial que necesite corriente continua. Todos son corriente alterna. La energía eléctrica genera campos electrónicos con los cuales se puede hacer una especie de campos muy interesantes donde el juego de estos campos ha sido estudiado y analizado y se hace uso en ciertas interpretaciones tecnológicas que se dan también en el ámbito de la salud y también en otras disciplinas. Pero es de mucho cuidado el manejo de estas formas de energías, por lo tanto, tiene que ser alguien que conoce del manejo de la electricidad. Tiene sus fórmulas, tiene sus cálculos matemáticos y eso se lo dejamos a los ingenieros eléctricos, quienes son entendidos en este campo. Vamos a hablar de un potencial eléctrico o el voltaje también, que es otra forma de expresión de la energía, en la cual también podemos evidenciar que la mayoría de nuestros equipos están funcionando. Si no es con 3 voltios, están con 9, con 12 y 16 voltios. Por lo tanto, todo depende del tipo de equipo y van a estar con ese tipo de voltaje. Las instalaciones eléctricas de voltaje domiciliario están con 110 para que sea distribuido en todo el domicilio o con 220. Por lo tanto, esa es la carga suficiente. Pero hoy en día vienen equipos que pueden soportar una potencia eléctrica hasta de 250, 260 voltios. ¿Qué más podemos entender de esto? ¿Que se debe trabajar con condensadores eléctricos? Sí, porque va a permitir hacer una especie de generar unas láminas paralelas para separar o aislar algunos elementos. Por ejemplo, el papel. El papel dentro de la industria de la fabricación, pues para que sea así como lo conocemos, tiene que haber una disociación dieléctrico para poder separar de otros materiales que son contaminantes. Entonces se separan por su capacidad dieléctrica. Las propiedades eléctricas de los materiales son importantísimas porque van a depender si son o no conductores de energía eléctrica. La conductividad eléctrica y la resistividad también son factores importantísimos. La conductividad eléctrica es una propiedad que facilita la carga de energía que debe moverse en los diferentes materiales. Y la resistividad es a la inversa, que no permite conducir la energía eléctrica, ¿no? Entonces, no hay un desplazamiento de electrones. Cuando hablamos de nuestra profesión, la medicina, pues la electricidad es un fenómeno físico que ya lo hemos dicho, estamos enteramente ligados a esta forma de energía. No hay trabajo médico si no hay energía eléctrica, desgraciadamente. Los efectos físicos, fisiológicos que se pueden esperar es, primero, si sufrimos alguna quemadura, alguna inducción eléctrica que hayamos sufrido por contacto directo, podemos sentir un umbral de sensación. Hay un umbral, todas las personas tienen diferentes niveles de umbrales de sensación o de sentir la energía a bajos voltajes y amperajes. Por lo tanto, hay para corrientes continuas de amperajes, alternas y demás formas de energía de flujo continuo para poder sentir esa sensación. También hay un umbral de muerte en la que debe considerarse adecuadamente para poder ver de qué manera ha sufrido una quemadura drástica, no solo la piel, sino todo su sistema interno. Cuando hablamos de energía eléctrica, a veces, y alguna vez he visto en
con la gente común, se ha quemado con la energía eléctrica y hacen referencia a quemaduras superficiales. El cuerpo humano es un conductor eléctrico, por tanto, ha de entrar a todo su sistema. Va a pasar por su hígado, por su sistema circulatorio, por su sistema digestivo, por todo, incluido ahí el corazón, el cerebro. Por lo tanto, va a generar un efecto fisiológico drástico y puede haber quemaduras internas con muerte tisulares que difícilmente podemos recuperarlo a estos pacientes. ¿Qué aplicaciones le podemos dar? Pero siempre pensando en el ámbito de la medicina. Cuando hablamos de electrólisis, estamos hablando de esa capacidad que tiene de hacer diferenciación iónica en la migración de ciertos elementos atómicos que lo vamos a llamar galvanización. Lo podemos utilizar para poder encontrar, qué sé yo, pruebas, por ejemplo, de ciertos rastros que se están buscando para poder identificar ciertos contaminantes específicos que el paciente haya tenido, por ejemplo, consumo de drogas, la cantidad de drogas que haya consumido, pues se pueden identificar haciendo este tipo de pruebas. La electroforesis también es otra forma de trabajar, permite hacer de poder identificar ciertas características en peso a su peso molecular y ir evidenciando grupos preferenciales que se van a ir juntando unos con otros y van a marcar una distancia de desplazamiento en unas láminas en las cuales van a indicarnos qué es lo que hemos encontrado. Este método, por ejemplo, se utiliza para poder identificar la paternidad. Si hay alguna demanda, declaran que si es hijo de alguien, pues a través de pruebas de electroforesis se puede determinar si es o no el hijo correspondiente que se le están indicando. La electroósmosis es otro fenómeno que se puede utilizar para poder hacer pasar ciertos elementos necesarios a través de unas membranas y que no necesitamos esperar de forma natural que pase la ósmosis. Ya sabemos que es el paso del agua a través de una membrana, pero haciendo uso de la energía eléctrica, esto lo podemos acelerar para que sea mucho más eficiente. Si quisiéramos separar plasma de sus componentes, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo funciona a nivel celular? A nivel celular, pues, es un sistema de conducción eléctrica muy interesante. Se carga positivo o negativo en la membrana plasmática a través de los canales iónicos y los cationes y aniones son responsables de producir esa posibilidad de hacer positivo o negativo en el proceso de transferencia de información. Ese mecanismo de transferencia de información solo se da en las células que logran ser excitadas suficientemente como para que pueda sufrir esa acción. Normalmente se las conoce como potencial de acción o potencial de membrana, que van a hacer el paso de la energía o la información, como tal también se lo conoce, y hace su actividad correspondiente. Por lo tanto, hay un umbral básico de respuesta que se debe dar, que es la ley del todo o nada, y si logra pasar, que es el menos 55 milivoltios, y se produce el potencial de acción. Y eso pues va a suceder en la membrana plasmática y eso va a permitir que exista la propagación con la mayor rapidez posible en células musculares y células nerviosas particularmente. Pero todas las células en general son también susceptibles de comunicación a través de esta forma de energía que se permiten, 1, identificarse como un grupo, 2, lograr que cada grupo tenga un proceso de comunicación, 3, que puedan tener niveles de identidad, ¿sí? Las células del riñón, por ejemplo, tienen unas características, unos
con otros se reconoce, se identifica. Cualquier otro material extraño que aparezca, pues se lo revisa y se lo puede englobar para poder destruirse. El hígado también trabaja lo mismo y cualquier parte de nuestro cuerpo hace ese proceso. Tienen niveles de identificación. Quienes lo realizan son las proteínas específicas que hacen reconocimiento e identidad de materiales. Bien, las células cuando logran hacer el proceso de transferencia de información a través de generarse positivo o negativo son a través de los canales iónicos y contribuidos también por el canal de la bomba de sodio y potasio, quienes van a generar el respectivo voltaje necesario para la transferencia de información. El corazón es otro órgano eléctrico, genera su propia energía eléctrica. Esto es porque precisa ser autónomo e independiente para que exista el proceso de contracción muscular para generar el bombeo de la sangre hacia el torrente sanguíneo. Eso lo va a iniciar de forma automática, coordinada y de forma rítmica, iniciándose en el nódulo sinoatrial y va a hacer su primer impulso que va a ir hasta el nódulo atrioventricular y de eso va a pasar a los, primero a los haces de las vías de ramificación de Haas derecha-izquierda y eso va a generar la contracción muscular correspondiente. Eso se hace con una ritmicidad puntual que ya lo conocemos. Hemos visto que de 60 a 90 latidos por minuto se puede contabilizar en las personas dependiendo del somatotipo que corresponda, si son endo, ecto, meso. Bien, ¿cómo están los músculos cardíacos? Tienen una disposición particular, están alineados horizontal y verticalmente uniformes para que la transferencia electrónica se dé de forma normal, continua, como un flujo eléctrico, como es el cable eléctrico que conocemos, que también están ordenados sus átomos y moléculas de forma disciplinada en filas y columnas uniformemente para que los electrones fluyan de un átomo a otro con normalidad, con facilidad. Por lo tanto, eso sí es como funciona el músculo cardíaco. Las neuronas también tienen esa facilidad de que a través de la membrana celular tenemos los canales iónicos que van a permitir el flujo de la energía de positivo y negativos de sus cationes y aniones y eso va a ser la transferencia de energía. Anatómicamente ya lo conocen, es un órgano muy interesante, ya saben cómo funciona, cómo está organizada, qué áreas tiene y cuál es la función principal que realiza. Básicamente desde el punto de vista físico nos interesa conocer la capacidad de producción eléctrica, la capacidad de generar ese proceso de circulación sanguínea que va a llevar por los vasos sanguíneos, que podemos calcular los caudales correspondientes, la velocidad de circulación, la cantidad de sangre que moviliza y los procesos de traslado de materiales como oxígeno y gas carbónico y nutrientes que van a realizar en ese flujo o de fluido que está en nuestro cuerpo. El corazón ha de tener impulsos eléctricos y potencias que van a ser identificadas dependiendo al área correspondiente. Por lo tanto, el electrocardiograma identifica en un gráfico la secuencia de la potencia que se realiza en las diferentes áreas y va a generar un gráfico. Y el especialista cardiólogo va a poder interpretar e indicar qué tipo de dolencias prácticamente individuales tiene cada persona. Todo médico debe saber leer, pero quien es especialista en este campo es el cardiólogo y va
poder identificar cómo es que funciona individualmente el corazón para el paciente. Ese es el temario de hoy, y si hay alguna consulta, podemos preguntar si está todo comprendido. Creo que está todo comprendido, doctor. Certeza. Daniel, Sí, usted que siempre tiene dudas. en la Ian, no entendió nada. Eric, Doutor, Jenny. uma consulta. La energía estática entra nesse assunto? La energía está decayendo. Del cuerpo, cuando nos encostamos en alguna superficie, en mi trabajo, nosotros encostamos en torneira ou até mesmo no outro, ocurre choque. Luis, usted está caminando, alguna cosa así, porque hay un ruido de fondo que se produce que no deja escuchar bien. No, estoy en casa, doctor. Ah, ya, recién se entiende. Bien, las personas siempre tenemos carga de energía en el cuerpo. La forma de descargar esa tensión eléctrica que tenemos en el cuerpo es haciendo tierra. ¿Cómo hacen eso? Se quitan los zapatos y pisan la tierra, ¿sí? No el pavimento, no esa cosa que está en las carreteras, sino la tierra misma, ¿sí? Ahí van a descargar toda la energía acumulada, que es la energía electrostática, para no estar sufriendo algunos choques con la energía de flujo continuo, ¿sí? La energía electrostática normalmente es carga positiva, ¿ya? Y a veces cuando tocamos otro material con carga positiva y nos damos un choque, ¿sí? Pero también tenemos cargas negativas y eso tenemos que también desfogarlo. Entonces, la única forma de hacer es tierra. Y toda instalación eléctrica que existe en los domicilios, en las oficinas o en cualquier lugar, inclusive los mismos equipos, tienen un tercer pin o enchufe, que como se los llama, que se denomina tierra, para no estar sufriendo daños. Eso. Y en cada edificio que se construye debería haber una jabalina que se clava al interior de la tierra, que es como una espada grande que está clavada en la tierra, y va un cable hasta la punta del edificio, que como pareciese una antena, donde cada vez que haya un rayo que ha de caer por la región, agarra eso y pasa a la tierra, y no va a pasar absolutamente nada con nadie, ¿sí? Eso es otro de los cuidados importantísimos que los ingenieros en construcciones deberían de saber, y las personas también deberían, a nivel domiciliario, tener una jabalina que permita hacer contacto de tierra. Pero normalmente eso muy raras veces los utiliza, y las consecuencias en las casas es que el bebé murió por un choque eléctrico, hicieron contacto con agua, hicieron un choque eléctrico y sufrieron daños y se murieron, ¿no? Entonces, la solución sería hacer tierra, ¿no? No sé si le aclara eso la idea, Luis. Sí, doctor. Ok. Muy bien. Gracias. Muy bien, el día 19, lunes, como fecha, está planificado en horario de clases. Las recomendaciones para la aplicación del cuestionario son las mismas que están para primer parcial, por eso no dice si es para primera o segunda, es en general. Por tanto, el tenor de todas las cuestiones es la misma para los tres parciales. Ok, si no hay más consultas, podríamos terminar la clase hoy y liberarnos. Gracias, doctor. Hasta luego.
Muy bien. Solo les recomiendo que no olviden hacer sus actividades pendientes, unos que son de aula y otros que son para casa. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias, Muy bien. adiós. Gracias, Hasta hasta luego. luego, doctor. Chao. Chao. Hoy han asistido 32 personas, por si acaso. Doctor. Chao, hija. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Glorciana. Chao, Daniel. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, doctor, hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego.